El 10º Congreso Internacional de Medicina Familiar y Comunitaria 2021 tiene el honor de recibir al Dr. Iván Silva, senador podiatra. Doctor en Medicina de la Universidad Central del Este, cirujano podiatra New York University, Estados Unidos. Miembro de la Academia de Cirugía Ambulatoria de Pie y Tobillo y de la Academia Americana de Podiatría. Reconocido en el libro Grandes Dominicanos por ser uno de los médicos con más prestigio en el país. Fundador de Silva Letterbourse, entidad que ayuda a personas de escasos recursos en la provincia La Romana. Honorable senador de la República Dominicana por la provincia de La Romana. Damos la bienvenida al Dr. Iván Silva con el tema Realidad de la atención primaria en República Dominicana. Bienvenido. Nosotros tenemos bien claro de que en este momento en el mundo entero se está viviendo una verdadera pandemia, que no es solamente la del COVID-19, sino que es la de la diabetes. Y la diabetes pues es una enfermedad que definitivamente no es solo endocrinológica, sino también afecta muchísimo el sistema cardiovascular y tiene múltiples complicaciones. Una de las complicaciones más frecuentes son los pies. El 25% de los pacientes diabéticos en algún momento de su vida va a tener algún problema en los pies o va a tener una úlcera en los pies. Y automáticamente, según dicen las estadísticas, el paciente se ulcera un pie, pues aumenta la mortalidad en más de un 40% en los próximos 5 años. Por eso, la prevención de ulceraciones en los pies y en las piernas de los pacientes diabéticos es una gran prioridad. Cuando un paciente diabético desarrolla una úlcera, pues nosotros lo primero que analizamos es si la úlcera está o no infectada. Como tenemos una úlcera infectada, pues vemos que las infecciones podrían ser leves, moderadas o severas. Entre las infecciones leves y moderadas, nosotros encontramos que un 15% de estas úlceras levemente o moderadamente infectadas va a llegar la infección también al hueso y se va a hacer una osteomielitis o una osteitis, que es como verdaderamente comienza la infección. En las infecciones severas vamos a ver que más del 50% de estas infecciones va a desarrollar pues también una osteitis, terminando finalmente en una osteomielitis, y un gran porcentaje de ellos pues van a finalizar con una amputación de un dedo o la amputación del miembro completo. Automáticamente se hace una amputación a un paciente diabético, pues hablamos que en los próximos 5 años el 70% de estas personas va a morir y no sabemos exactamente cuál es la causa, cuál es el motivo. Sí podemos salvar el miembro si solamente la amputación es una amputación menor de un dígito, pues además de que aumenta la mortalidad, también vamos a ver que esta persona, este paciente, va a tener una situación biomecánica de muchísima importancia. Y esa situación biomecánica va a influir de manera directa en la calidad de vida de estas personas. Hoy, la conferencia que nosotros tenemos es sobre el manejo de la osteomielitis en el pie de los diabéticos. Se habla que el manejo, o si es clínico, o si es quirúrgico, o si es clínico y quirúrgico, si solamente con antibióticos, si vamos a utilizar antibióticos y también vamos a hacer intervenciones quirúrgicas. Hay una discusión bastante grande y esos son
pues ese es el tema que nosotros vamos a tratar aquí hoy. Nosotros vamos a ver el hueso y vemos desde el punto de vista histológico la parte externa y la parte medular del hueso, el periósteo. Vemos ahí la vascularidad, las formaciones de las diferentes estructuras y cómo la sangre fluye desde la parte medular, que es donde más vascularidad tenemos dentro del hueso, hacia la parte cortical, donde menos vascularidad podemos encontrar. Si nosotros pensamos en la parte clínica del manejo de la osteomielitis y entendemos claramente de que lo primero que ocurre es una osteitis, es decir, no es la médula del hueso, no es una verdadera osteomielitis lo que ocurre al principio, sino que es la cortical del hueso la que se compromete. Y en la cortical, pues, son los canales de Boltzmann a través de la presión única, exclusivamente presión de sangre, que va a permitir la vascularidad de esta área. Nos vamos a dar cuenta de que es muy difícil que los antibióticos puedan llegar en concentraciones suficientes como para eliminar una infección bacteriana solamente desde el punto de vista clínico. También ocurre que cuando hay una infección, nosotros vamos a ver ahí otras situaciones desde el punto de vista histopatológico, como son las trombosis, la injuria a los tejidos blandos, lo cual también va a dificultar más la llegada del antibiótico al hueso. Además de que es bien conocido la otra situación que tienen los pacientes diabéticos, en donde está afectada también la micro y la macrocirculación. La incidencia de la osteomielitis en una úlcera infectada, nosotros la podemos ver acá, se presenta un 10 a un 15% en infecciones moderadas y un 50% en las infecciones severas, tal como dijimos al inicio. Para el diagnóstico, la historia es sumamente importante, especialmente cuando nosotros queremos diferenciar una osteomielitis crónica de una osteomielitis aguda. El examen físico, laboratorios. Siempre que nosotros tenemos sospecha de una osteomielitis, pues hacemos esas 3 pruebas de laboratorio, como es la eritrosedimentación, la proteína C reactiva y un conteo de células blancas, y la imagenología, como es la resonancia magnética, la tomografía computada, el escaneo del hueso y la radiografía. Nosotros en nuestra clínica lo que más utilizamos es la radiografía, y casi siempre cuando sometemos a un paciente a un procedimiento, pues nos aseguramos de que en la imagen radiográfica ya lo que es la cortical del hueso haya desaparecido. Es decir, desde el punto de vista radiográfico, nosotros ver la cortical, vamos a presentar próximamente una imagen para que ustedes lo puedan ver con claridad. Definitivamente que la biopsia del hueso es el diagnóstico por excelencia. Cuando usted hace el diagnóstico, cuando usted quiere hacer el diagnóstico de una osteomielitis, debe hacer una biopsia de hueso. Solamente con la imagenología, nosotros no confiamos completamente en la imagenología para el diagnóstico de lo que es una osteomielitis, y para instaurar un tratamiento con antibióticos, que muchas veces las recomendaciones van entre 3 meses a 6 meses del uso de los antibióticos. Además de esto, el cultivo del hueso, que es vital, porque ustedes saben que la mayoría de las infecciones en el pie de los diabéticos son infecciones que van a tener diferentes microorganismos, y a veces si usted hace toma una muestra muy superficial, pues definitivamente usted no va a saber exactamente qué microorganismo se encuentra en el hueso.
Aquí podemos ver una imagen radiográfica y estas son las características que nosotros tomamos en consideración y que tomamos en cuenta. Aquí podemos ver, esta es la falange distal del tercer dedo de este paciente que nosotros vamos a presentar hoy. Ahí ustedes pueden ver la desaparición de lo que es la cortical, pero el compromiso también de la falange medial del mismo dígito se puede ver ahí desde el punto de vista radiográfico. Aquí nosotros decidimos hacer un debridaje de hueso selectivo, y este debridaje de hueso lo hacemos con una fresa especial, lo hacemos con un instrumento que se llama osada, que nosotros podemos manejar la velocidad de la vuelta de la fresa para cuando queremos debridar intensamente. Utilizamos una velocidad específica, y cuando queremos preservar hueso que solamente queremos cortar, pues utilizamos otro tipo de velocidad. Aquí podemos ver cómo se ve desde el punto de vista clínico el dedo. Esto es un paciente con un compromiso vascular importante, diabético, es un masculino. Ustedes saben que los pacientes masculinos son los más propensos a las amputaciones, son más propensos a las amputaciones que los femeninos. Siempre las osteomielitis van a estar acompañadas de la neuropatía periférica o la polineuropatía sensorial y motora simétrica crónica que presentan los pacientes diabéticos. Estos pacientes no sienten absolutamente nada de dolor. Definitivamente que para que un dedo se infecte así, la capacidad de sentir dolor tiene que estar completamente mermada en estos pacientes. Podemos ver que en la parte anterior del pie es que se presenta el 90% de las osteomielitis, con un 5% en la parte media y en la parte posterior un 5% más. Y dividimos pues estas osteomielitis dependiendo de la vascularidad, si hay o no vascularidad suficiente, y también por el tiempo, es decir, si es una osteomielitis aguda o una osteomielitis crónica. La mayoría de estas úlceras plantares, la mayoría de ellas siempre va a haber un foco bacteriano. Es prácticamente imposible que no esté acompañada una úlcera como esta de una infección bacteriana. Y aquí en este paciente, nosotros no tuvimos evidencia de que también estuviera comprometido el hueso, y lo que nosotros hacemos acá son osteotomías del cuello del metatarso, y levantamos un poquito la cabeza del metatarso y disminuimos ese punto de presión en la parte plantar, y de esa manera pues curamos ese tipo de ulceraciones. Estas ulceraciones se van cronificando, complicándose cada vez más, y lo mejor es de una manera preventiva pues hacer osteotomías dirigidas a levantar la cabeza de los metatarsos, movilizar la cabeza de los metatarsos también. Como dije anteriormente, nosotros pues hacemos un debridaje selectivo del hueso. Ya con la experiencia en ese mismo debridaje selectivo podemos eliminar el hueso necrótico, porque sentimos prácticamente con la fresa, y dirigido también con la parte radiográfica, podemos saber qué cantidad de hueso es que es necesario debridar, eliminar, además de si es también necesario pues eliminar el tejido blando que también está necrosado. Nosotros siempre hacemos combinaciones de las dos cosas. Hacemos debridajes y combinamos con antibióticos. Al mismo tiempo que hacemos el debridaje, hacemos la biopsia del hueso y hacemos también el cultivo del hueso para tener más efectividad en lo que es el tratamiento con los antibióticos que va posteriormente después de la intervención. Aquí podemos ver una intervención que estamos realizando con cirugía mínimamente invasiva, debridando hueso
tomando biopsia de hueso y haciendo también cultivo del hueso al mismo tiempo. Hay investigadores muy respetables que hablan de que las osteomielitis también se pueden resolver con antibióticos única y exclusivamente, y que no existe ninguna necesidad pues de trabajarlo de manera quirúrgica. Nosotros no hacemos amputaciones, nosotros hacemos debridajes selectivos de hueso infectado o de tejido necrótico, y hacemos todo lo posible por preservar el miembro, por preservar la mayor cantidad de tejido sano o tejido salvable, como también se llama. Después que usted realiza una amputación, pues usted va a ver aquí cambios biomecánicos importantes en estos pacientes, lo que trae como consecuencia muchas veces de que esas estadísticas que existen de que después que se le hace una amputación en un pie a un paciente, a los 3 años se le hace amputación en el otro pie. Y es simple y sencillamente por esos cambios tan importantes desde el punto de vista biomecánico. Después que usted realiza la amputación en un pie, pues lógicamente cambia la biomecánica de la marcha de estos pacientes y se hieren el pie contralateral. Y termina de esta forma. De una forma, esta es una paciente que nosotros no realizamos esta amputación, pero es una paciente que nos visita con muchísima frecuencia en nuestra clínica, y ella prácticamente está postrada en una silla de ruedas. Es decir, con este tipo de amputaciones no se resuelve ningún problema. Primero se hizo la amputación de un pie, después se realizó la amputación del otro, todo eso por los cambios biomecánicos que traen las amputaciones, y al final estos pacientes terminan postrados en una silla de ruedas y cuando caminan un poco, simple y sencillamente se empiezan a hacer úlceras en diferentes partes del muñón, y la verdad es que esta es una vida completamente miserable. Preservar la anatomía, ese es nuestro principal objetivo cuando manejamos el pie de los diabéticos, y este es el mismo pie que estamos mencionando ahorita. 2 semanas después de haber intervenido el cuarto dedo, ese primer dedo que ustedes lo ven que está cortado, también nosotros hicimos una intervención hace 5 años y tratamos de preservar lo más que pudimos pues ese primer dedo, al igual como lo estamos haciendo hoy con el cuarto dedo. El tratamiento con antibiótico pues debe hacerse con mucha conciencia, puesto que la mayoría de estos tratamientos pues van entre 3 meses, 6 meses, e inclusive pueden ir tratamientos para osteomielitis para toda la vida en estos pacientes. Por eso tenemos que estar muy seguros del germen que estamos, o los gérmenes que estamos combatiendo al momento de instaurar pues, tratamientos con antibióticos por largo tiempo. Aquí ya podemos ver, ya después de 3 meses con antibióticos, pues, y desde el punto de vista radiográfico también, pues un paciente completamente curado. Nosotros tenemos una casuística en nuestro centro médico de más de 1000 pacientes. La incidencia de amputaciones en nuestra clínica es bastante baja. Ahora mismo estamos recopilando toda esa data para nosotros poder tener conclusiones más certeras y más científicas con respecto a este procedimiento que hacemos con muchísima frecuencia de un debridaje selectivo del hueso infectado y también del tejido necrótico. Voy a terminar hasta ahí la parte médica y vamos a entrar ahora a lo que es la parte de lo que es la parte política, social, política sanitaria. Surgen y salen a flote las faltas en las políticas sanitarias y hospitalarias y de cuidado clínico de los sistemas y subsistemas de la administración del Estado. En cuanto a la estrategia en las atenciones, prestaciones y controles de estas patologías. Faltan instrumentos democráticos, sociales y fiscales que lleven a cabo desde el acompañamiento facultativo a las familias, la labor
de inspección, detección, corrección y prevención de las causas que provocan estos efectos nefastos en las personas de bajos recursos de nuestro país. Pensar que somos una nación que gasta más de 6.000 millones de dólares en intereses y amortizaciones de la deuda externa obtenidos con contribuciones impositivas provenientes del consumo de los ciudadanos, de los cuales ese Estado solo dispone de 300 millones de dólares para el mantenimiento hospitalario, pago de dietas, materiales gastables y materiales quirúrgicos de toda la infraestructura sanitaria. Sufren en estos pacientes la desidia de un Estado que, a pesar de esta contribución para la deuda, una inversión de capital de solo 14% de sus ingresos y la vergüenza de un 86% en gastos corrientes. Las personas vulnerables con esta terrible patología jamás reciben los servicios de un médico familiar que, desde un centro de atención primaria en uno de los más de 400 municipios y distritos municipales donde se pueden llevar a cabo las atenciones que requieren los pacientes potenciales proclives a esta vulnerabilidad sanitaria y de salud. Muestra esta realidad dominicana la ausencia de una estrategia rural y suburbana de protección a los ciudadanos, la cual que desapareció de la vida sanitaria con la apertura democrática del 1961, cuando la medicina militar y social obligaba a los médicos generales a realizar trabajos en las zonas rurales del país para atender a las personas del campo y cuyas labores se desarrollan en zonas rurales. Disponemos hoy de presupuestos con montos de 20.000 millones de dólares, donde nunca se consigna $1 millón para la medicina familiar ni para la medicina rural. Nosotros recientemente, primero comenzamos una lucha y hace unas semanas, pues logramos una reivindicación con respecto a la consulta de los médicos y también con los famosos códigos que las ARS, dueñas de nuestro exequatur, de una manera mágica, empresas privadas se hicieron dueñas de nuestro exequatur, se hicieron dueñas de todo nuestro trabajo. Y ellas son las que deciden qué médico trabaja en este país y qué médico no trabaja y cómo trabaja también. Además de eso, pudimos lograr que las recetas, también esa era otra situación que teníamos, que si usted no tenía el código de una ARS, pues simple y sencillamente la receta que usted le hacía al paciente, el paciente no tenía derecho a utilizar su seguro para comprarla. Esta es una lucha que nosotros debemos continuar y estamos dispuestos a continuar. Yo soy un senador de la República. Fui elegido por la provincia de La Romana en un partido que ahora mismo está en el gobierno, pero quiero decirles que yo no tengo ningún compromiso que no sea el compromiso que tengo con la nación, el compromiso que tengo con la gente y muy especialmente con mi gremio médico. Muchísimas gracias.